Buenas tardes, queridos amigos de FM 105.1 Radio de la Parroquia María, Madre del Redentor. Hoy nuevamente con ustedes en este jueves 28 de mayo, acompañándote en este programa Compartiendo Vida. Espero que estén bien y bueno, comenzamos este programa. Preparé Cultivando la Abundancia. Tenemos esa mentalidad de cultivar la abundancia. Y realmente cultivar la abundancia no quiere decir que todo salga bien. Significa entrenarnos para poder ver posibilidades, recursos y crecimiento. Porque muchas veces vivimos en la escasez constante, ¿no? Esa mentalidad que tenemos que no soy suficiente, si otro gana yo pierdo, tengo que controlar todo o nunca estoy listo. Esta es la mentalidad de la escasez. En cambio, la mentalidad de la abundancia cambia el enfoque. Pensar que hay oportunidades que todavía no veo, puedo ir aprendiendo todo aquello que me falta, el éxito ajeno no me quita valor, colaborar puede abrir más puertas que competir. Y también tener en cuenta que crecer es un proceso acumulativo. Lo que pasa es que muchas veces vivimos comparándonos todo el tiempo. Y eso nos va generando una sensación de déficit permanentemente. Porque siempre va a haber alguien con más dinero, con más experiencia, con más reconocimiento o tal vez con más resultados. Pero esto, comparar, no puede definir nuestro valor. Por eso debemos practicar la gratitud concreta, pero no como una frase vacía, sino agradecer pensando en lo que tenemos, en lo que avancé, en todas aquellas personas que me apoyan, en cada capacidad, en cada talento, en cada virtud fui desarrollando. Porque siempre, o la mayoría de las veces, nos enfocamos en lo que falta. Y este tipo de practicar esta gratitud, equilibra la tendencia, ¿no? La abundancia se construye lentamente en las relaciones, en las confianzas, en las habilidades. Cuando tenemos mentalidad de escasez, vamos guardando todo, ¿no? Por miedo a perder incluso esos conocimientos que tenemos. Por eso debemos compartir conocimientos y oportunidades. Ayudarnos a conectarnos con el otro, en esto de ayudar, decía, de colaborar, porque eso va creando valor. Y no te olvides que muchas oportunidades aparecen justamente por la generosidad y por la confianza. Y cambiar esa forma de ver las cosas, ¿no? Buscar no la mente de la escasez, sino la mente de la abundancia. Todo lo que generamos parece urgencia, miedo, comparación, y ahí es difícil sentir la abundancia. Y la abundancia no es solo dinero. También puede ser tiempo, paz, vínculos sanos, energía, libertad. La abundancia empieza, amigos, cuando dejamos de vivir únicamente reaccionando al miedo de no alcanzar. Pero más allá de esta abundancia del dinero, del tener, de ganar, me gustaría también agregar de la abundancia en el sentido de la sabiduría, del crecimiento personal, del crecimiento espiritual, de la solidaridad, de la empatía.
Por eso desde este sentido profundo es expandir todo lo que tenemos, es expandir la forma en que vivimos, sentimos y compartimos. La abundancia no necesariamente es lo que más tenemos, sino en lo que desarrollamos claridad, paz interior, capacidad de amar, sabiduría, empatía, conexión con los otros. Por eso la abundancia espiritual empieza cuando dejamos de vivir desde el ego y desde la supervivencia. Cuando empezamos a entender que crecer no es ser más que otros, sino ir convirtiéndonos en una versión más consciente de nosotros mismos. La sabiduría no viene solo de estudiar, de acumular información, nace de escuchar, de observar, de atravesar el dolor, de reconocer los errores y empezar a aprender la vida con profundidad. Siempre podemos seguir aprendiendo y la humildad también es abundancia. Crecer personalmente implica dejar hábitos y reacciones que ya no nos ayudan, porque la abundancia aparece cuando aprendemos a poner límites, cuando dejamos de buscar validación constante, cuando aceptamos nuestros procesos y también cuando dejamos de castigarnos por no ser perfectos. Y ese crecimiento de la abundancia, de la sabiduría, del crecimiento personal y espiritual, es silencioso, porque va apareciendo más paciencia, más equilibrio, menos impulsividad, más conciencia. Por eso la espiritualidad es la experiencia de sentir conexión con la vida, con los otros, con el presente, con algo más grande que uno mismo, con Dios. Por eso la espiritualidad abundante me permite desarrollar gratitud, compasión, presencia, serenidad, capacidad de perdonar y sentido de la vida. Y esto es porque aprendemos a atravesar el sufrimiento sin perder humanidad. Y la abundancia, amigo, amiga, también se expresa en lo que damos, no solo en el dinero, sino en el tiempo, en la escucha, en el apoyo, en las palabras, en la comprensión. Y ustedes saben que uno puede cambiar la vida de otros simplemente porque hemos estado presentes en ese momento correcto. Por eso dar desde el corazón genera una forma de riqueza que no se puede medir materialmente. Y la empatía es una de las formas más elevadas de la abundancia humana. Es poder mirar al otro sin necesidad de juzgar. Es comprender, amigo o amiga, que cada persona carga historias invisibles. Y no es justificar todo, sino reconocer humanidad, incluso en medio de las diferencias con el otro. Por eso, cuando alguien vive desde la escasez interior, compite constantemente, necesita demostrar, tiene miedo de perder y vive comparándose. Y cuando alguien cultiva la abundancia interior, comparte, aprende, coopera, agradece y crece sin sentir que el crecimiento del otro le está quitando algo. Y la verdadera abundancia suele traer calma, no arrogancia. Una de las señales más claras de abundancia espiritual es poder avanzar en la vida sin endurecer nuestro corazón.
porque también interviene además saber tomar buenas decisiones para crecer. Esto no significa que elijamos perfectamente todo el tiempo, significa aprender a elegir aquello que nos acerca a una vida más consciente, más estable, más coherente. Muchas decisiones no parecen importantes en el momento que repetimos hábitos, con quién pasamos el tiempo, cómo reaccionamos cuando algo nos sale mal, qué toleramos, qué aprendemos y qué dejamos entrar a nuestra mente y a nuestro corazón todos los días. Siempre para tomar mejores decisiones, primero tenemos que pensar en las consecuencias y no solamente en las emociones de ese momento. Porque tal vez una decisión impulsiva puede sentirse bien ahora, pero puede ser perjudicial más adelante. Empezar a elegir desde los valores y no desde el miedo. Porque cuando tomamos decisiones por miedo, suelen aparecer ese miedo al rechazo, el fracaso, a quedarnos solos o a perder. Las decisiones más sanas suelen alinearse con los valores de honestidad, paz, respeto, propósito, crecimiento. Por eso debemos pensar y orientarnos para crecer en la reflexión, en la paciencia, en la información y en el autoconocimiento. El entorno influye muchísimo en nuestras decisiones. Por eso debemos rodearnos de personas que nos eleven, que nos ayuden a ver con más claridad, que nos ayuden a corregir errores, a ampliar las perspectivas, que nos ayuden a crecer emocionalmente. Y cuando tomamos una decisión o una mala decisión, aprender para no destruirnos. Porque nos podemos equivocar y equivocarse no cancela nuestro crecimiento. Porque muchas veces la madurez nace justamente de darnos cuenta, de reconocer los errores, de asumir las consecuencias y después decidir distinto. Y también tener paciencia con los resultados, ¿no? A veces tardan las buenas decisiones en mostrarnos los resultados. Ir de a poco. Elegir estudiar, sanar, ahorrar, entrenar, meditar, construir vínculos sanos o desarrollar una disciplina. Y preguntarnos, en la medida que vamos creciendo, en quiénes nos estamos convirtiendo. Porque si repito una decisión durante años, ¿qué es lo que estoy construyendo? Cada decisión que tomamos no solo crea resultados, también va creando identidad. Crecer, que es aprender a elegir de una forma cada vez más consciente aquello que nos alimenta el alma, nuestra mente, que alimenta nuestra paz, que alimenta nuestro espíritu. Tomar decisión de crecer en sabiduría, en crecimiento personal, reconocer al otro, decidir vivir con más conciencia. Es dejar de pasar por la vida únicamente reaccionando o sobreviviendo o buscando, como ocurre ahora, ¿no? Buscando satisfacción inmediata. Es dejar de pasar por ese estilo de vida. Y empezar a preguntarnos quién soy, quién quiero ser, pensar en cómo trato a los demás, cuál es el impacto que dejo y el sentido que tiene mi camino. Por eso, crecer en sabiduría, amigo, amiga. La sabiduría aparece cuando aprendemos a escuchar más, a reaccionar menos, comprender antes de juzgar, aceptar que no lo sabemos todo
y sobre todo aprender incluso de las crisis, de los dolores, de las dificultades. Crecer personalmente implica hacerse responsable de uno mismo, sanar las heridas, mejorar los hábitos, ir reconociendo los errores, aprender a gestionar emociones y construir sobre todo una vida más coherente. Y no se trata de perfección, sino de evolución. Por eso, juntamente con el crecimiento personal, está el crecimiento espiritual. Desarrollando presencia, paz interior, gratitud, conexión, compasión, más profundidad humana y la unión con Dios y con el otro. La espiritualidad va creciendo en silencio, va creciendo en la reflexión, en la oración, en la meditación, va creciendo en aprender a vivir con más amor y menos ego. Y la solidaridad, que es reconocer que nadie crece completamente solo. Por eso debemos comprender que una palabra puede sostener, que una ayuda pequeña puede cambiar un día, que una oportunidad compartida puede transformar toda una vida. Y la solidaridad nace, cuando dejamos de pensar únicamente en lo nuestro. Y aparece la empatía, que es la forma o la manera de relacionarnos. Es empezar a reconocer al otro. Y ahí es donde empezamos a entender que cada una de las otras personas también lucha batallas invisibles, que también tiene heridas, que tiene miedos, sueños y también necesidades emocionales. Escuchar de verdad, mirar con humanidad, tratar con respeto, eso nos permite tener una forma profunda de crecimiento espiritual y reconocer al otro, dejando de mirar a las personas como obstáculos, competencia o herramientas y empezar a ver dignidad, historia, sensibilidad y sobre todo valor humano. Muchas veces las personas más evolucionadas no son las más inteligentes ni las más exitosas, sino las que logran crecer sin perder sensibilidad hacia los otros. Porque el verdadero crecimiento, amigos, no se endurece. Es el que expande, nos vuelve más conscientes, más serenos, más humildes y más humanos. Y quizá una de las formas más altas de abundancia sea crecer uno mismo mientras también ayudamos a crecer a los otros. Y también una forma de crecer es el perdón. Es una parte fundamental del crecimiento, tanto emocional y espiritual. Sin el perdón seguimos cargando un peso interior, resentimiento, enojo, culpa, dolor no resuelto. Y sabemos que el perdón no es olvidar ni justificar. No significa decir lo que pasó estuvo bien. Significa dejar de vivir atado permanentemente al dolor que produjo esa experiencia. Cuando guardamos rencor durante mucho tiempo, parte de la energía queda atrapada en el pasado. Amigos, el perdón libera. No siempre de inmediato, pero poco a poco reduce el peso emocional, nos devuelve la claridad y nos permite avanzar con más paz. Seguro que perdonar no cambia el pasado, pero puede cambiar la forma en que el pasado vive dentro de nosotros.
Y en el tema del perdón también perdonarse a uno mismo. Porque el crecimiento personal también requiere aceptar los errores, reconocer la inmadurez pasada, aprender, reparar cuando sea posible y seguir adelante sin destruirnos internamente. El perdón es visto como una forma de liberación interior. El odio sostenido endurece el corazón. El perdón abre espacio para la compasión, para la serenidad, para la empatía y para la paz interior. Y poco a poco en este caminar también aparece el reconocimiento del otro, el reconocimiento de la humanidad del otro. Y entender que todos los seres humanos fallamos, nos equivocamos, actuamos desde las heridas, desde el miedo, desde la ignorancia o desde el dolor. Por supuesto que esto no elimina la responsabilidad, pero nos ayuda a mirar con más profundidad y menos odio. Perdonar es una decisión y se toma varias veces mientras uno va sanando. Una de las mayores señales de crecimiento interior es aprender a seguir adelante sin que el dolor nos convierta en personas amargas. Y ahora quería traerles un cuento, uno de los cuentos más conocidos de Jorge Bucay, que se relaciona mucho con la abundancia interior y el crecimiento personal. Es el cuento del elefante encadenado. Es la historia de que un niño ve en el circo a un elefante enorme, fuerte y poderoso, atado apenas a una pequeña estaca. El niño no entiende por qué no se libera si claramente tiene fuerza suficiente para hacerlo. Y después descubre la razón. Cuando el elefante era pequeño intentó escapar muchas veces y no pudo. Y con el tiempo, como nos pasa a veces, dejamos de intentarlo. Y crecimos como el elefante, creyendo que éramos incapaces. Muchos vivimos o viven igual atados a miedos, creencias limitantes, a heridas, fracasos. Y aunque tengamos la capacidad de crecer, de amar, de cambiar o avanzar, seguimos creyendo en que no podemos. El cuento que traigo conecta mucho con lo que hablábamos sobre la abundancia espiritual, el crecimiento, porque la verdadera abundancia también implica reconocer la propia fuerza interior y, por supuesto, animarnos a romper cadenas mentales y emocionales. Amigos, los cuentos sirven para dormir a los niños y despertar a los adultos. Y dice así: cuando yo era chico me encantaban los circos y lo que más me gustaba de los circos eran los animales. También a mí, como a otros, después de mucho tiempo me enteré que nos llamaba a todos la atención de ese animal grandísimo que era el elefante. Durante la función, la enorme bestia hacía despliegue de peso, tamaño y fuerza descomunal. Pero después de su actuación y hasta un rato antes de volver al escenario, el elefante quedaba sujeto solamente por una cadena que aprisionaba una de sus patas a una pequeña estaca clavada en el suelo. La estaca era solo un minúsculo pedazo de madera, apenas enterrado a unos centímetros en la tierra. Y aunque la cadena era gruesa y poderosa, me parecía obvio que ese animal capaz de arrancar un árbol de cuajo con su
propia fuerza, podría con facilidad arrancar la estaca y huir. El misterio es evidente. ¿Qué lo mantiene entonces? ¿Por qué no huye? Cuando tenía 5 o 6 años yo todavía confiaba en la sabiduría de los grandes. Pregunté entonces a algún maestro, algún padre o alguna tía por el misterio del elefante. Alguno de ellos me explicó que el elefante no se escapaba porque estaba amaestrado. Hice entonces la pregunta obvia: si está amaestrado, ¿por qué lo encadenan? No recuerdo haber recibido ninguna respuesta coherente. Con el tiempo me olvidé del misterio del elefante y la estaca, y solo lo recordaba cuando me encontraba con otros que también se habían hecho la misma pregunta. Hace algunos años descubrí que por suerte para mí, alguien había sido lo bastante sabio como para encontrar la respuesta. El elefante del circo no escapa porque ha estado atado a una estaca parecida desde que era muy, muy pequeño. Cerré los ojos y me imaginé al pequeño recién nacido sujeto a la estaca. Estoy seguro que en aquel momento el elefantito empujó, tiró y sudó tratando de soltarse, y a pesar de todo su esfuerzo no pudo, porque la estaca era ciertamente muy fuerte para él. Juraría que se durmió agotado y que al día siguiente volvió a probar y también al otro y al que seguía. Hasta que un día, un terrible día para su historia, el animal aceptó su impotencia y se resignó a su destino. Este elefante enorme y poderoso que vemos en el circo no se escapa porque cree, pobre, que no puede. Él tiene registro y recuerdo de su impotencia, de aquella impotencia que sintió poco después de nacer. Y lo peor es que jamás se ha vuelto a cuestionar seriamente ese registro. Jamás, jamás. Jamás intentó poner a prueba su fuerza otra vez. Y amigos, todos somos como un poco como ese elefante de circo. Vamos por el mundo atados a cientos de estacas que nos restan libertad, nos restan el poder de elección. La vida cambia cuando una persona decide crecer no solo hacia afuera, sino también hacia adentro. Crecer en sabiduría para comprender mejor, en crecimiento personal para vivir con más conciencia, en espiritualidad para encontrar sentido y paz, en empatía para reconocer la humanidad en el otro, en solidaridad para compartir lo que somos y lo que tenemos, y en perdón para no quedar atrapados en el peso del pasado. Y nada de esto ocurre de un día para otro. Es un camino hecho de pequeñas decisiones diarias. Escuchar más, juzgar menos, aprender, agradecer, ayudar, sanar. Levantarnos después de caer, seguir avanzando con humildad y encontrarnos con Dios. Y al final la verdadera abundancia no siempre se refleja en lo material, sino en la capacidad de vivir con un corazón más abierto, una mente más sabia, una conciencia más profunda y una presencia que haga bien a los demás. Porque crecer de verdad no es solamente llegar más lejos, es convertirnos poco a poco en ser capaces de dar más luz, más comprensión y más humanidad al mundo que nos rodea. Amigo o amiga, que la paz te acompañe hoy y siempre.
que a partir de hoy puedas enfrentar tus miedos confiando más en la fuerza que vive dentro tuyo, que te permitas entusiasmarte un poco más con la vida, aun cuando no todo sea claro. Ojalá esto sirva para amigarte con vos mismo, para liberarte de a poco, que te ayude a aceptar tus límites y tus defectos sin enojarte, a que puedas animarte a tomar más riesgos, a que puedas aceptar el cambio y si hace falta a cambiar de actitud. Que puedas hacer de la comprensión y del perdón tus verdaderas prioridades. Que puedas aceptarte tal como sos. Que puedas crecer aprendiendo de los desencuentros y también de los fracasos. Que no idolatres a nadie y que en este camino puedas encontrarte con vos y con Dios. Es mi deseo que la luz de Dios ilumine tu camino y que su calor te acompañe en cada tramo de tu andar. Que todo lo que llegue a tu vida descienda con suavidad y haga crecer lo mejor de vos. Que Dios vaya adelante abriendo caminos aun cuando no los veas. Que vaya a tu lado cuando necesites fuerza y que te sostenga desde atrás cuando el cansancio llegue. Y amigo o amiga, hasta que volvamos a encontrarnos o escucharnos, deseo que Dios te guarde con ternura y firmeza en el hueco de su mano. Amén. Bueno amigos, hasta aquí el programa de este 28 de mayo, acompañándote en este programa, compartiendo vida, con este tema, ¿no? Cultivando la abundancia. Un agradecimiento especial a Jackie, a Jacqueline por estar ahí, que pueda yo hacer este programa. Agradecer al Padre Ricardo, mandarle un abrazo gigante y también a toda la comunidad. Esperemos poder escucharnos el próximo jueves. Les deseo una semana con Dios y muchas bendiciones. Gracias y hasta el jueves que viene, si Dios quiere. Chao.